El tema que quiero compartirles hoy se llama el enojo y la ira. Es un tema que no tiene que ver con ninguno de nosotros, ¿cierto? Seguramente, sí, está todo muy bien. Vamos a hacerlo de rutina, ¿listo? ¿Ok? Ah, mentira. Sí, el enojo y la ira es una realidad que tiene que ver con todos nosotros, ¿sí? Sabemos que es un tema, de esos temas, como diría un amigo que conozco, espinosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tocan la llaga del corazón, ¿sí? Quiero contar una historia. Imagínese cerca a su casa un lugar donde hay muchos locales comerciales, ¿cierto? Una calle que hay mucha gente en el día, mucho movimiento, y hay un mendigo, ¿cierto? Usted sabe que en nuestros barrios a veces hay personas que son habitantes de calle, que son muy conocidos y que hasta uno les coge aprecio, y por ahí es uno de ellos, ¿cierto? Y usted ve que esta persona todos los días está en un lugar específico, pues como mendigo, ¿sí? Pero de un momento a otro pasa una semana y resulta que usted pasa por ese lugar que habitualmente camina y se da cuenta que este hombre no está. Y dice, bueno, ¿qué pasó? Pasan 2, 3 días, el hombre no está. Pasa una semana, el hombre no está. Y dice, bueno, ¿qué le pasó? Entonces, como en los barrios, ¿cierto? Hay gente tan informativa, por no decir chismosos, ¿cierto? Como me decía alguien, yo no soy chismoso, soy informativo, que es diferente, ¿cierto? Entonces usted conversa con esa típica vecina que mira todo el día por la ventana, sí, ¿cierto? Yo tengo una muy peculiar que cada vez que pasa está mirando así por la ventana. Entonces ella le cuenta la historia y le dice, mira, lo que pasa es que esta persona es de una familia muy rica y él acaba de recibir una gran herencia, ¿cierto? Él se había alejado de su familia por problemas, estaba en la calle, pero acaba de recibir una herencia y digamos que era el heredero directo pues como de esa fortuna. Entonces obviamente uno ya entiende por qué este hombre pues no volvió a estar en la calle. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? En un momento, pasa una semana más y resulta que usted vuelve a ver a este hombre en la calle. Entonces uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo así? Si este hombre recibió una gran fortuna, ¿por qué está en la calle otra vez mendigando? Se supone que aquello que él se dio cuenta quién era, ¿cierto? Pues se supone que ya no debería estar mendigando porque tiene dinero, porque hace parte de una familia de estas características y pues tiene que estar en otras cosas, no mendigando en la calle. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque la vida cristiana es muy semejante a esta historia. Cuando nosotros somos salvos y recibimos a Cristo en nuestras vidas, es un regalo que es por gracia, porque Dios así lo quiso, porque Él nos da ese regalo inmerecido. ¿Cuál es el asunto? Es que el trabajo en la vida cristiana, hermanos, que hacemos juntamente con Dios es, a partir de esa nueva identidad que tenemos, no vivir más como el pasado. Y muchas veces uno se puede encontrar en la vida cristiana habiendo recibido la riqueza de la palabra de Dios, del Evangelio, pero viviendo como un mendigo. ¿Por qué? Porque no vivo de acuerdo a quién soy. Este hombre de la historia no estaba viviendo de acuerdo a quién era, ni de acuerdo a la familia y el lugar que tenía en la sociedad. ¿Sí? Y es muy curioso porque nosotros como cristianos, o si somos nuevos en la fe, tenemos que afrontar esa realidad. Y es que van a haber muchas conductas y muchos pecados con los que vamos a luchar que hacen parte de nuestro pasado, muchas realidades de nuestro carácter que hacen parte de nuestra vida pasada y que hay que comenzar a trabajar en ellas hoy en día y que no pueden ser así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos recibido una nueva vida en Cristo. Quiero que me acompañe por favor a Efesios 4, 25 al 27. Voy a estar basándome en ese pasaje, pues en este mensaje. Mira lo que dice Pablo. Pablo habló mucho de esto. Y dice, por tanto, dejando la mentira. Él habló mucho de cuáles son las cosas que teníamos que dejar que son parte del pasado. Y diga, tengo que dejarlas yo. Diga, tengo que dejarlas yo. ¿Cierto? Somos responsables. Dios nos ayuda. Claro que sí, no estamos solos. ¿Cuántas veces la Biblia ha dicho el Señor no te dejaré? ¿Cierto? No te desampararé. Estoy contigo. ¿Cierto? Yo te doy las fuerzas. Bien, pero es una responsabilidad nuestra. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de qué? De un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo, ¿sí? Ahora, me parece muy importante mirar el inicio de este capítulo de Efesios para entender un poquito más de qué nos está hablando la Biblia. Entonces, acompáñame a ese mismo capítulo 4, pero el versículo 1, Efesios 4, verso 1. Voy a leer hasta el 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Por eso yo, hablando de sí mismo, Pablo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes,
Tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Lo que Pablo está diciendo es, hey, ustedes ahora son hijos de Dios, son parte de la iglesia del Señor, son de la familia de Dios. Ya no pueden vivir como vivían antes. Su estilo de vida debe cambiar. Ahora, ¿por qué? ¿Simplemente por un cambio de conducta? No, sino porque he vivido en mi vida o he experimentado algo llamado un cambio de identidad. Cuando ya yo me identifico con Cristo, cuando soy un hijo de Dios, mi identidad ha cambiado. Porque nuestra identidad, a ciencia cierta, no está definida ni por lo que hacemos, ni por las capacidades o talentos que tenemos. Nuestra identidad como hijo de Dios está en Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la base de nuestra identidad. Entonces Pablo dice, de acuerdo a la identidad que ustedes tienen, vivan. Y miren que él recalca varias cosas. Primero, sean siempre humildes, amables, pacientes y tolerantes con amor, ¿cierto? Acaban de hacer una descripción de quiénes somos nosotros, ¿cierto? Humildes, amables. A ver, ¿cuántos humildes hay acá? Por favor, levanten la mano. ¿Cuántos amables? ¿Sí? Pacientes y tolerantes en amor. Y lo otro que dice Pablo es, esforcémonos por mantener la unidad. ¿Por qué? Porque en nuestra vida de iglesia como hijos de Dios, estas características nos ayudan a mantener la unidad. ¿O usted piensa que es muy fácil mantener la unidad con alguien que no es amable, ni paciente, ni tolerante? Creo que es más difícil, ¿cierto? Tener unidad con una persona que no es tolerante, que no es paciente, o que las personas puedan tener como unidad o comunión conmigo como hijo de Dios, siendo intolerante, ¿cierto? Poco amable, impaciente, va a ser más difícil. Sí, ahora, Colosenses 3, 8 al 10 habla de unos aspectos muy parecidos. Mira lo que dice Colosenses. Vamos a ir desempacando este asunto, ¿cierto? Que parece tan trivial a veces, ¿no? El enojo y la ira. Bueno, pues sí, eso lo manejo yo. Vamos a ver si es así, ¿cierto? Colosenses 3:8 dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de qué, el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Quiero poner un ejemplo que creo que nos puede ayudar a entender esto, hablando acerca de la vieja y la nueva ropa. Aquí a alguien lo han invitado a una boda, ¿sí? ¿Cierto que sí? ¿O no? No, no salen de la casa, ¿no? Todo el día orando. Ok, ok. Bien, yo también. Cuando uno va a una boda, pues uno tiene que ir con una ropa adecuada, ¿cierto? Yo no me imagino en una boda de un amigo que yo quiera mucho, que aprecie bastante, y yo ir, ¿cierto? En chanclas, una pantaloneta rota, ¿cierto? Camisilla, de apuros porque no me bañé, ¿cierto? Con el billete arrugado, o sea, no estaría bien, ¿cierto? Imagínese un momento, no imagine demasiado, listo. Pues imagine un momento eso. ¿Por qué? Porque la manera en que estoy vestido no es coherente con el lugar a donde voy. Vuelvo a lo que dije al principio. Como hijos de Dios tenemos una nueva identidad y Pablo lo relaciona con vestirse, ¿cierto? ¿Y vestirse qué significa? Significa desarrollar una manera de pensar y unas actitudes y acciones de vida que son totalmente diferentes a lo que éramos antes. Por eso Pablo dice, vístanse, pero quítense la vieja ropa, ¿sí? Porque si usted se compra una ropa nueva porque va para un evento especial, si es una ropa linda, tal vez un poco costosa, yo no creo que usted vaya encima de la pijama que usted usa para dormir a ponerse la ropa nueva, ¿cierto que no? Pues sería muy extraño. Usted se quita la ropa sucia que tenía y se pone la ropa nueva. La vida cristiana es igual. Vamos dejando actitudes, maneras de pensar, comportamientos del pasado que son pecado, por cierto, y vamos que recibiendo o tomando una manera de pensar nueva que conlleva ¿qué? Actitudes y comportamientos nuevos. Mira lo que le digo, no es solamente comportamiento, porque la vida cristiana no es como un cambio de conducta solamente. Es un comportamiento que procede de una manera de qué? De pensar. Repita conmigo, manera de pensar. Eso es muy importante, porque a veces pensamos que caminar con Dios es como cambiar actitudes. Antes gritaba, ya no grito, ¿cierto? Antes hacía esto, ya no lo hago. No es solamente actitudes, porque de hecho, si usted recuerda, en Juan capítulo 3, Jesús le dice a un hombre llamado Nicodemo, el cual era un estudioso de la escritura, que le dice, te felicito. No, lo que le dice es, tienes que nacer de qué? De nuevo. O sea, el Espíritu de Dios tiene que producir vida dentro de ti. Y eso no lo podemos hacer nosotros, solamente cambiando actitudes. Solo a través de recibir a Cristo con fe es que el Espíritu Santo pone nueva vida en nosotros para que a partir de ahora
nuestro deseo de vivir sea direccionado hacia ¿qué? La voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. El asunto es que eso es una lucha constante, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos debatiéndonos en esa realidad, de que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. O directamente luchamos con eso. ¿Por qué? Porque sabemos que nos cuesta, ¿sí? Y pecamos. Ahora, tras tratar de hablar de todo esto, entonces, quisiera volver al pasaje, el cual mencioné al principio, Efesios 4, 25 al 27. Leámoslo otra vez, ¿cierto? Y voy a empezar a mencionar algunos aspectos de los cuales, perdón, nos habla este versículo que me parece que deberíamos de tener presentes. Entonces, por tanto, dejando que la mentira hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Como iglesia, como hermanos, como familia de Dios, tenemos que establecer, punto uno, relaciones marcadas por la verdad. Es muy difícil relacionarse con una persona que no te dice la verdad. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque hablas con ella, te responde, ¿cierto? Parece que todo está bien, pero en realidad no te está diciendo la verdad. Les hago una pregunta. ¿Sería posible yo poder tener una relación profunda, cercana con alguien que no me dice la verdad? La respuesta es no, no, es imposible. Y eso daña la unidad, ¿sí? Miren, hoy en día parece que ser auténticos como que ya no es tan común. Lo común es como crear un personaje, ¿cierto? Donde la gente me ve y todo está bien, pero de puertas para adentro todo no está bien. O a veces hasta incluso nos encontramos viviendo una doble vida, ¿cierto? En un lugar somos de una manera, en otro lugar somos de otra manera. Y no es así. La Biblia nos dice que el amor, nuestra manera de amar debe ser sincera. Miren lo que dice Romanos 12:9. ¿Qué dice Romanos? El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. ¿Por qué? Porque, disculpe la palabra, pero hay maneras hipócritas de amar. Seguramente lo hemos hecho, pero también seguramente lo hemos padecido, ¿cierto? Ay, mi amiguito del alma y sonríe, todo muy bien. Y después, semejante traición, ¿cierto? Por eso la Biblia dice que el amor entre hermanos, no solamente como esta iglesia Nuevo Amanecer, sino como iglesia de Cristo, debe ser ¿qué? Sincero, sincero. ¿A quién no le gusta cuando entra a la iglesia que la gente le sonría? ¿Cierto que sí? ¿O a usted le gustaría que yo entre a la iglesia? Ah, otra vez llegó este flaco a molestar la vida. Ah, otra vez. Ah, vea. ¿Me puedo sentar donde? Donde usted quiera. No, a nadie le gustaría, ¿cierto? A uno le gusta que le sonrían, que lo traten bien, ¿cómo estás? Que lo saluden, ¿cierto? ¿Cómo va todo? Dios te bendiga. A uno le gusta eso. Pero es más hermoso que esa sonrisa sea sincera, ¿cierto? Es más hermoso aún que la sonrisa que recibimos y que la sonrisa que damos a otros sea franca y sea sincera. Sea porque realmente hay un aprecio verdadero por la otra persona. ¿Sí? Ahora, lo otro que dice el versículo es que somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia relaciona la vida de la iglesia como un cuerpo. Y un cuerpo tiene varias partes y todas las partes no hacen lo mismo. Yo ponía un ejemplo ahorita. Imagínese venir una piedra, ¿cierto? Su ojo ve venir la piedra. Démosle gracias a Dios que las manos respondan, ¿cierto? ¿Se imagina usted que el ojo vea la piedra y la mano no? No, no quiero trabajar hoy. ¿Se imagina eso? Parece un ejemplo casi ridículo, pero eso es lo que ocurre en la vida dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios a cada persona, a cada nuevo miembro, a cada hijo de Dios, le ha dado dones, ¿cierto? Dones espirituales, donde Él puede bendecir a otros hermanos, donde Él puede ser, repito la palabra, bendición. Y todos dentro del quehacer de Dios, dentro de la familia de Dios, Dios nos va dando funciones y dones diferentes, ¿cierto? Una gracia distinta a cada uno, todo bajo el mismo espíritu, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nuestras relaciones no son honestas, por más dones maravillosos que tengamos diferentes acá en la iglesia, eso no puede prosperar. ¿Por qué? Porque no va a haber unidad, ¿sí? Miren, acá sé que Dios a cada uno le ha dado dones maravillosos para bendecir a la iglesia, para servir. Gloria a Dios, ¿cierto? Pero si no hay unidad, si no hay relaciones verdaderas y honestas, si no hay un amor genuino, ¿usted cree que eso va a florecer? ¿Sí me entiende? ¿Usted cree que entre los que estamos acá de pronto predicando no viene un aprecio verdadero, una honra? ¿Usted cree que esto va a florecer? Tarde o temprano, Dios va a mostrar la realidad de quiénes somos. ¿Por qué? Porque hay mentira de por medio. Porque nuestro amor no es verdadero, no es genuino. ¿Sí? Lo segundo que quiero enfatizar de este versículo es que debemos tener cuidado con el enojo y la ira. Que parece algo casi obvio, ¿sí?
Este versículo que nos está diciendo, si se enojan, no pequen, o sea, tengan cuidado con el enojo, tengan cuidado con la ira. Ahora quiero enfatizar algo. Muchas veces hay situaciones en la vida donde uno manifiesta indignación. ¿Usted se ha sentido indignado por algo? Claro, yo también. Por algo que está mal, que es injusto, que es incorrecto. Claro que sí. Y de hecho, cuando leemos la Biblia, Dios nos muestra ese ejemplo, ¿no? No podemos ser, como se dice, como ciegos frente a la realidad de que hay situaciones donde se debe manifestar indignación. Le pongo un ejemplo. Un papá, ¿cierto? Resulta que va a recoger a su hijo, no sé, al preescolar y la maestra le dice, "Ay, voy a poner un nombre extraño. El niño se llama, no sé, Marcelo. ¿Acá hay algún Marcelo? No. Es mejor un nombre que no sea común, ¿cierto? Que digo Mateo y ahí sí agarro varios, ¿cierto? Marcelo, muy bien. Entonces, Marcelo está en el preescolar y nota que llega el papá de Marcelo y la profesora le dice, mira, lo que pasa es que el niño agarró una tijera y fue a chuzar a otro compañero. O sea, es una cuestión grave, ¿cierto? Y se imagina al padre diciéndole, Marcelito, por favor, yo te pido por el amor de Dios que no se debe apuñalear a los compañeros. Pao, pao. No, o sea, uno no va a hacer eso. Da risa, ¿cierto? Decir que uno va a hacer eso. ¿Qué debe hacer el padre? Sin maltratar, decirle, ¿qué estás haciendo? Te estás enloqueciendo. Eso no se hace. Y debe reprender a su hijo. Entonces mire que ahí hay un sentido de indignación y de enojo que se debe mostrar. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que muchas veces tenemos razones correctas, buenas, delante de Dios para manifestar una indignación frente a una situación, pero nos pasamos de la raya. Porque deja de ser una indignación y ya es un enojo exacerbado, donde es más el orgullo de nosotros de querer mostrar que tenemos la razón. Es como la típica frase que a veces nos dicen, yo sabía, yo tenía razón, ¿cierto? Y uno lo dice como con esas ganas, que yo tenía razón lo que te estaba diciendo. Pero ya pasa de ser como una indignación a algo que está mal o un deseo de construir a más una situación donde queremos alabarnos a nosotros mismos y decir, es que miren lo que yo le dije, es que si yo no hacía nada, nadie hace nada. Ay, Dios mío, ¿entendés? Detente Napoleón, ¿cierto? O sea, es así, ¿sí? Entonces, esa es una línea muy delgada. Por eso Pablo dice, tengan cuidado con el enojo. Lo siguiente que dice el punto 3 es que el enojo no debe prolongarse. Porque él dice que el enojo no se prolongue hasta la puesta del sol. ¿Qué significa eso? Es una manera de decir, si ustedes tienen un conflicto con alguien o alguien con ustedes, busquen restaurar las cosas. No deje que se prolongue la situación. ¿Por qué? Porque vamos a ver luego que cuando hay ese enojo constante dentro de nosotros, que a lo mejor nos enojamos por algo y como que quedó ahí esa espina en el corazón, eso va trayendo una palabra que se llama amargura. La amargura es cuando hay ese enojo que está ahí guardado, que uno le sonríe a la gente, ay, Dios te bendiga, pero eso está ahí, ¿sí? Eso es como cuando una persona tiene cierta enfermedad y como que esa enfermedad va calando en su cuerpo y es silenciosa y parece que nadie lo ve y que no hay síntomas, pero eso está ahí. Y en un momento manifiesta los síntomas y hace mucho daño, ¿sí? Por eso Pablo dice, no dejen, ¿cierto?, pasar mucho tiempo para solucionar las cosas, ¿sí? No dejen pasar mucho tiempo. Ahora, hay un versículo en Efesios 4:29, son unos versículos más abajo que me gustaría conversar o hablar, y es que el versículo dice un complemento a esto que ya dijimos o que ya les mostré, y es que dice, eviten toda conversación obscena. Y obsceno no está diciendo solamente una conversación inmoral, sino también lenguaje destructivo. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede hablar con palabras muy lindas en el español, muy loables, muy poéticas, para hacer mucho daño. Pregunta, ¿usted lo han insultado de manera muy fina? A mí también, ¿cierto? Y también yo lo he hecho, ¿cierto? Yo diría que tengo como ya una maestría, no mentira, no, pero no, la verdad es que sí lo he hecho, ¿cierto? Uno a veces insulta con ese sarcasmo, ¿cierto? Que manejamos acá, ¿sí? Y hace mucho daño. Son lenguaje destructivo. Y lo tremendo es que esa clase de lenguaje, esa clase de actitud nos separa de otras personas y de otros hermanos. También dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a qué? A la necesaria edificación y que sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de qué?
de malicia. Él está diciendo, el Espíritu Santo está en ustedes. No causen tristeza al Espíritu Santo que está en ustedes a raíz del pecado, del enojo, la ira o usar palabras que son hirientes y destructivas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con ese espíritu. Ahora, lo cuarto es que la Biblia nos enseña acerca de las diferentes manifestaciones del enojo y de la ira. La Biblia enseña acerca de esto y de hecho lo acabamos de leer, porque en el versículo que leí en Efesios 4, el verso 31, dice: abandonen ¿qué? Toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de ¿qué? De malicia. Y me gustaría, para poder entender un poquito más el tema, poder describir cada una brevemente. Entonces, primero, la amargura, creo que ya la mencioné ahorita, habla de ¿qué? Del resentimiento. La amargura es el resentimiento como consecuencia de la ira, ¿cierto? Usted y yo nos enojamos por algo, nos enojamos, me enredé por algo, por una situación, y eso queda ahí en el corazón. Y eso con el tiempo empieza a producir ¿qué? Amargura, ¿sí? Esa amargura. Entonces uno se vuelve áspero con las personas. No solamente con la persona que tengo el problema, sino a veces la amargura puede llegar a ser tan grande que me vuelvo áspero con otros, que ni siquiera son parte del problema. ¿Por qué? Porque hay amargura en el corazón. Lo siguiente es ira. Me equivoqué, ira. Y la palabra ira y la palabra enojo en la Biblia son intercambiables. ¿Por qué? Porque hay momentos en que se puede traducir al español como ira o como enojo. No soy mucho de hablar de palabras griegas acá, ¿cierto? Predicando, pero quiero hacerlo para que podamos entender. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, lo cual era un idioma muy común en tiempos de Jesús, como un lenguaje más universal, ¿cierto? Como lo es el inglés hoy en día. Entonces hay una palabra griega que es tumos, T-H-U-M-O-S, tumos, ¿cierto? Tumos, para que le ponga así a la empresa suya, ¿no? Importadora tumos, no, mentira, no. Tumos. Entonces, tumos se refiere, ahora es que voy pasando por la calle y me la encuentro, ¿cierto? Si fuera así, ok. Tumos habla del enojo, pero ojo con esto, es una fuerte emoción de enojo. Es como cuando usted respira violentamente. ¿Usted ha respirado violentamente cuando está enojado? Que uno empieza a respirar así, ¿cierto? Sí, yo también, ¿cierto? Pero este es un enojo repentino. Parece que todo está bien y de pronto hay esa reacción de enojo repentina, ¿cierto? Acalorada, respirando, ¿cierto? Rojos de la rabia. Eso es tumos. Es esa ira repentina. Pero hay otra palabra que es orge. Es como decir Jorge, pero sin la J. Orge. ¿Sí? Don, o si le faltan 3 dientes, don orge. No, orge. ¿Qué es orge? Miren esto. Orge es un enojo más duradero y prolongado. Tremendo. O sea, es ese enojo que queda ahí, ¿cierto? La típica frase, ¿cierto? De sabiduría milenaria, yo perdono, pero... no, ni el sabio Caldas se atrevió a tanto, ¿cierto? No, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque es enojo prolongado. Entonces, mire, a veces hay manifestaciones de enojo repentinas, tumos, ira, a veces hay manifestaciones de enojo que son prolongadas. Y lo tremendo es que esta manifestación de enojo orge, que es ese enojo prolongado, puede llevar ¿a qué? A la venganza. Casos están en la Biblia, ¿no? De gente que ha guardado ese enojo porque no se ha hecho lo que se tiene que hacer, guardan esa ira y eso trae ¿qué? Una venganza y una rebelión. La otra palabra es gritos, ¿cierto? No hace falta que explique mucho, ¿cierto? Gritos. Pero sí quiero comentar algo y es que sé que vivimos en la realidad de que podemos actuar de una manera en la iglesia y tal vez en el hogar de otra, ¿cierto? Porque en el hogar hay más confianza, ya me conozco, entonces puedo ser como quiera. Y a veces hay enojos y hay gritos. O sea, ¿qué nos está mostrando la Biblia? Eso es pecado. Cuando hay esa manifestación de enojo, que son gritos, eso es pecado, hermanos. No es un juego. También dice calumnias. La palabra calumnias también puede hablarse como blasfemias. ¿Qué es blasfemia? Es hablar mal. Literalmente es la etimología, o sea, el significado de la palabra como tal es hablar mal, maledicencia. Cuando hablamos de otros lo que no es, cuando exageramos de lo malo que hicieron otros, ¿cierto? Cuando hablamos y levantamos chismes en contra de otra persona y calumniamos, ¿cierto? Levantamos calumnias. A eso se refiere. Y la otra es malicia, que es ese mal interno, esa depravación interna que hay. Y la malicia no necesariamente es como que soy malo, no, no es así. Es una malicia que está ahí
y que a veces la gente no lo nota. Pero ahí está. Porque muchas veces por venganza actuamos ¿con qué? Con malicia. Malicia. ¿Sí? Con malicia. Quinto, hablando de estos puntos, la ira no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Sí? Miren lo que dice Santiago 1.19, hablando de esto, Santiago 1.19. ¿Qué dice? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos ¿para qué? Para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder ¿para qué? Para salvarles. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Hey, ustedes tienen que estar más prestos para escuchar que para hablar y para enojarse. Y hay un proverbio 17:28, porque Santiago en su carta se remite mucho al Antiguo Testamento, ¿cierto? Y a las enseñanzas de Jesús. Y el proverbio dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda ¿qué? Silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. A veces podríamos evitar muchas situaciones solo con el hecho de callar cuando hay que callar. ¿Cuál es el dilema acá? Que uno la hace al revés. Cuando hay que callar, uno habla, ¿cierto? Y habla de más. Y cuando hay que hablar las cosas, callamos, ¿cierto? Complicado el asunto. Lo otro que dice Santiago es que tenemos que recibir con humildad la palabra y ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos corrige y nos reprende. Y Dios muchas veces va a usar personas para corregirnos y reprendernos frente a algo que estamos haciendo mal. ¿Qué dice Santiago? No sean orgullosos. Reciban con humildad la palabra de Dios, reciban con humildad el consejo de Dios. ¿Sí? Y antes que hablar y sacar excusas, reconozcamos nuestras faltas, quedémonos callados y humillémonos delante de Dios, ¿sí? Ahora, Jesús habló referente al tema de la ira, claro. Mateo 5, 21, 22, y este pasaje es bastante conocido y va a ser bien importante que lo toque por lo que les voy a decir enseguida. Miren lo que dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, hablándole ¿qué? Al pueblo de Israel, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo aquel que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. La palabra insensato se puede también traducir como tonto o estúpido. Son palabras fuertes. Entonces, miren lo que Jesús está diciendo y quiero explicar como el contexto de esto con lo que dice Santiago. ¿Acerca de qué? De ser lentos para la ira, ¿cierto? De estar mejor callar que antes hablar y dejarnos llevar por el enojo. En el tiempo de Jesús había una enseñanza de unos rabinos. Los rabinos eran maestros que enseñaban lo que era la palabra de Dios hasta ese momento. Y los rabinos hablaban de que realmente el problema del mandamiento de no matarás era el asesinato, ¿cierto? Ese era el dilema. O sea, yo podía tratar a una persona con las palabras que fuera, pero pues finalmente el mandato decía no matarás. Jesús dice no, no es así. Ese no es el sentido del mandamiento. ¿Por qué? Porque una persona que insulta a otro por una reacción de ira, que lo denigra, ¿cierto? Que le habla lo que no corresponde, que le falta el respeto, es tan culpable como un asesino. Y va a tener que enfrentarse al fuego eterno. Son palabras mayores. O sea que lo que está diciendo Jesús que es que el enojo y la ira no es solamente un pecado contra la otra persona, es un pecado contra Dios. Y ahí está el asunto. A veces uno tiene un listado de pecados graves, ¿cierto? El robo, la inmoralidad, ¿cierto? La blasfemia, ¿ok? Pero parece que la ira y el enojo como que no entran en esa lista de pecados graves que tenemos nosotros. Y la verdad es tan pecado como los otros y es tan grave como los otros. ¿Son consecuencias diferentes? Claro que sí, pero no es tan grave. Y lo tremendo es que también nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios ¿por qué? Por la ira y el enojo. Y ahí cambia mucho la historia. ¿Por qué? Porque repito lo que dije ahorita. Cuando entendemos que la ira y el enojo no es solo un pecado contra la otra persona, sino un pecado contra Dios, ahí la historia es otra, amigos. ¿Por qué? Porque estamos frente al juicio de Dios. Mire, si usted y yo tenemos un conflicto, yo puedo sacarle las excusas que usted quiera y no, que no fue así, que sí fue así, que no sé qué. Pero pregunta, ¿qué excusa vamos a poder sacarle al Señor? ¿Qué excusa? Esto es así.
No, así no es, no, es que usted no sabe, ¿cómo así que yo no sé? Yo no soy pues el Dios eterno que lo sé todo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no hay excusa, ahí no hay excusa, ¿sí? Entonces Jesús tenía que corregir esa realidad. Ahora, esa manera de pensar, perdón. Ahora, hablando de todos estos puntos, entonces, ¿cuál es el remedio contra el enojo y la ira? ¿Cuál es el remedio? Y quiero enfatizar algo, lo que estoy predicando no es como llamarlo actitudes para una vida mejor, porque esto no son solamente actitudes, eso es una realidad del corazón, ¿sí? Porque Jesús dijo que del corazón es donde está el pecado. Ahí es donde está el pecado. Ese es el problema, el corazón, lo que está dentro de mí. Lo que medito, pienso, razón, no pienso de los demás, de la vida, de Dios, que está ahí guardado y que nadie lo sabe. Amigos, permítanme decir una frase popular, pero eso tarde o temprano pasa factura, como dice el dicho. Tarde o temprano. Así como la persona que sabe que está enferma de algo y no se trata, y que le dicen, te pasó factura porque no te cuidaste. De la misma forma, quien no cuida su corazón, tarde o temprano le pasa factura. Es lo mismo. Ahora, entonces quiero comentar varios aspectos que nos pueden ayudar a lidiar con el enojo y la ira, ¿ok? El primero es uno que nos encanta, la humildad, ¿cierto? A uno le gusta que los demás sean humildes con uno, pero no ser humilde con los demás, ¿cierto? Ese es el conflicto que está ahí. Efesios 4, del 1 al 3, voy a leer particularmente el verso 2, dice siempre humildes y amables, siempre, no en algunas ocasiones, ¿sí? Hay un hombre llamado Bernardo, ¿cierto? Esto es un autor que cita en un comentario que se llama Barclay, y este Bernardo decía, ¿qué es la humildad? Es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. Voy a desempacar esto un poquito. Con las personas uno se puede dar de ínfula, ¿cierto? Ah, no, eso no fue así, esto fue así, ok. Pero cuando uno se compara con Jesús, ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no hay nada que podamos debatirle a Jesús. Y porque Él es el ejemplo del hombre o la mujer que debemos ser. ¿Cierto? Él es el ejemplo de qué? De humildad también. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos que no somos dignos delante de nuestro Señor, ahí la historia va cambiando. Porque ya las razones que teníamos para sentirnos orgullosos y decir, no, pues que yo qué voy a perdonar, es que esto es imperdonable. Cuando miramos a Cristo y meditamos en su gracia, su perdón, su misericordia, ahí se va bajando el orgullo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos conoce y que nosotros necesitamos urgentemente todos los días de Él. Segundo aspecto, el perdón. Mira lo que dice Colosenses 3:13 hablando del perdón. De modo que se toleren unos a otros, que se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Entonces va la pregunta, pero es que yo, ¿por qué tengo que perdonar? La respuesta es muy simple, porque el Señor te perdonó. Fin de la conversación. ¿Qué vamos a decir ahí? El Señor te perdonó. ¿Qué podemos decir frente a el perdón y la paciencia que el Señor nos ha tenido? Pregunta, ¿cuántos pecados nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántos? 10, 20, 50, 70. Bueno, vamos a subirlo a 150, 300, 1000. ¿Quién da más? ¿Cuántos? 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 Gracias. No damos ni la cuota inicial. ¿Entendés? ¿Cuántos? Son muchos. Pero el tema es que cuando los demás nos hacen daño, ponemos en muy alta consideración el mal que nos han hecho, ¿cierto? Y hacemos una poesía de eso, es que lo que me hicieron, es que no puede ser posible, ¿cómo así? Ok, pero ¿y las veces que has pecado tú contra el Señor o que yo he pecado? ¿Dónde queda eso? Y es un asunto que deberíamos de considerar, ¿sí? Porque allí es cuando podemos entender lo necesario que es perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó. Una vez Pedro, en Mateo 18:21, no lo busque, solo es como referencia, Mateo 18:21, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Tal vez 7. Ahora, entre líneas hay una historia. ¿Por qué? Porque los rabinos en el tiempo de Jesús enseñaban que, bueno, con perdonar 3 veces en el día ya estaba muy bien. Pero entonces Pedro sube la cuota. No, 7. El número de Dios. 7.
Pedro estaba feliz. Oh, ¿qué acabo de decir? ¿Cierto? Te sorprendí. Jesús tiene la capacidad de descolocarnos todo el tiempo, ¿cierto? Jesús dice 70 veces 7. O sea, siempre. Eso es una manera, es un juego de palabras para decir siempre debemos perdonar. Lo tercero, la paciencia. Debemos considerar la paciencia. Miren lo que dice el versículo en Efesios 4:2. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿A qué se refiere la Biblia con la paciencia? La paciencia es una pasión que espera lo suficiente antes de expresar el enojo. Cuando alguien es paciente, lo que está demostrando es que tiene fortaleza dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque es capaz de apaciguar el enojo por más tiempo. Tiene el aguante. Y a veces hoy en día se ve la paciencia como algo malo. No es algo malo. Otra cosa es ser dormido, otra cosa es ser negligente. Eso es otra cosa muy diferente. Pero pacientes, no. Paciencia es una virtud cristiana. La paciencia es una virtud que se refleja en el mismo carácter de Dios. Porque Dios es ¿qué? Paciente. ¿Cierto que sí? Lo cuarto es la oración. Mira lo que dice Filipenses 4:6. Dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle ¿qué? Gracias. Dice, en toda ocasión, presenten sus peticiones, no se dejen llevar por la ansiedad ni el afán. Dice, en toda situación, cuando tengo un problema, una situación con alguien y voy delante del Señor, ¿cierto? Y uno empieza como a describir la hoja de vida de esa persona. Ah, Señor, es que tú sabes cómo es él, es que él es muy difícil, es que con él no se puede, es que, mejor dicho, ¿cierto? Y toda la hoja de vida negativa, pues todos puntos negativos, todo carita triste, como decían los niños, ¿cierto? Pero uno nunca le da gracias a Dios por esa persona. Cuando tenemos conflictos con los demás hermanos, cuando hay situaciones de enojo, de ira entre nosotros, no consideramos que a pesar de eso la persona tiene muchas virtudes y que yo debería darle gracias a Dios por las virtudes de esa persona. Miren, yo con personas que he tenido situaciones de enojo, de rabias, sea que me haya enojado yo, sea que se haya enojado ella conmigo, sea que haya sido los dos, he llegado a la conclusión de que siempre necesito darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido más el bien que esa persona me ha hecho que el mal. Casi siempre esas situaciones de resentimiento pasan mucho con personas muy cercanas, ¿cierto? No, pero es que cómo me va a hacer eso, pero es que mire, pero cuando uno considera con el Señor todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas de esa persona, ese enojo y ese furor comienza a apaciguarse, ¿sí? Por eso es necesario que orar, porque el perdón es uno de los aspectos que nos une. Muchas familias están distanciadas, ¿por qué? Por un conflicto donde nunca lo conversaron, nunca se ha hablado y nunca se han pedido perdón. Tan simple como eso. ¿Dónde está el asunto? Que a veces estamos pensando o esperando que el otro venga a pedirme perdón, ¿cierto? Hasta que no venga en la sala de mi casa y con toda mi familia reunida y se ponga de rodillas y me diga llorando, perdón, yo no lo perdono. Eso no va a pasar, ¿cierto? Eso no va a pasar. Vamos a tener que perdonar aunque la otra persona no responda, ¿cierto? Porque lo tremendo es que es la misma realidad que vivimos con el Señor. Él nos perdona, aunque Él sabe que vamos a volverle a fallar. ¿Me comprende? ¿Me comprende? ¿Sí? Ahora, quiero hacer unas preguntas para ir concluyendo. La primera, ¿a quién tenemos que pedirle perdón? Piense, ¿a quién? ¿Cierto? Tal vez no sea su caso en este momento, tal vez, disculpe la expresión, estoy metiendo el dedo en la llaga, no lo sé. Pero tal vez haya alguien que usted tenga que pedirle perdón en este momento. Hágalo. ¿Qué está esperando? No, es que lo que pasa, no, ¿qué estamos esperando? ¿Cierto? Segunda pregunta, ¿a quién tenemos que perdonar? Miren, en el proceso de sanidad interior, que es como tener un corazón sano, que es de todos los días, con el Señor, a veces hemos visto que hay personas que hemos tenido que ayudar, por decirlo así, a que perdonen seres queridos que ya murieron. Porque viven con esa carga todo el tiempo. Es que lo que me hizo mi padre, es que lo que me hizo mi madre, es que esto.
y nos tienen que ayudar con esa realidad también. A perdonar a personas que ya no están. A poder soltar. Tal vez ese sea su caso. Tal vez no. ¿Sí? Y lo tercero es, ¿qué relaciones necesitamos restaurar? Se lo aseguro que si usted y yo nos ponemos a orar por esto, Dios no se queda callado. Ah, pero mira esto. Ah, pero te acordás de... ¿Sí? Ahora, sé que en diferentes áreas de este tema seguramente Dios llama nuestra atención. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros no lo consideramos tan grave delante de Dios sí lo es. Porque mira lo que dijo Jesús. Cuando alguien insulta a su hermano, es tan grave como un asesino, ¿cierto? Es tan grave como eso delante de Dios, ¿sí? Ahora ya para ir concluyendo, hay un pasaje que me gustaría comentar, bueno, dos pasajes más. Uno está en Éxodo 34:6. Y este pasaje se desprende de una historia muy interesante en el Antiguo Testamento, la cual voy a hacer corto y que tiene íntima relación con lo que hemos leído del apóstol Pablo, con lo que hemos leído de Santiago y con lo que dijo nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y es que hay un momento donde Moisés le dice a Dios, Dios, yo quiero ver tu gloria, yo quiero verte, Señor. Entonces Dios le responde, Moisés, es que ningún viviente, ningún hombre me verá mi rostro y vivirá. Pero yo voy a pasar delante de ti mis espaldas. ¿Cómo es eso? No me pregunte, no lo sé. Es un misterio. Pero el pasaje describe que Dios pasó sus espaldas delante de Moisés. Y esa era la gloria que Dios le iba a mostrar a Moisés. Lo tremendo del asunto es que cuando Dios está pasando delante de Moisés, la Biblia muestra en Éxodo cómo Dios mismo empieza a recitar unas palabras. Yo lo leí hace mucho tiempo y me llamó sumamente la atención porque las palabras que Dios recita de sí mismo son las siguientes. El Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. La Biblia dice que Dios es lento para la ira. Ahora, quiero clarificar algo. La ira de Dios no es mala. ¿Por qué? Porque en Dios no hay pecado. De hecho, Santiago dice, por ejemplo, que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Sí? Si yo dijera que en Dios hay pecado, me tendrían que bajar de acá con todo el respeto a patadas y piedra. ¿Por qué? Porque estoy diciendo una mentira totalmente. Y eso es inclusive una blasfemia, es una herejía, perdón, es una herejía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Dios no puede haber pecado. Pero y cuando Dios en el Antiguo Testamento y en la Biblia ha manifestado su ira y su enojo y su juicio sobre la humanidad, lo ha hecho de manera perfecta y santa, porque Dios no se equivoca, ¿cierto? Y Él tiene todo bajo control. Lo curioso es que el pasaje está diciendo que Dios es lento para la ira, es una manera de decir que Dios es que paciente. Entonces, si en el carácter de Dios, Dios es paciente, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, ¿por qué nos cuesta a nosotros tanto ser pacientes con otros, misericordiosos y compasivos? Mire que el argumento que he venido poniendo sobre la mesa, o más bien el argumento que Dios nos pone sobre la mesa para solucionar los conflictos y perdonar, no tiene que ver con un tema solamente humano, tiene que ver con un tema con Dios. ¿Por qué? Porque la paciencia, la misericordia, la compasión, el amor, la fidelidad hace parte del carácter de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser pacientes, misericordiosos y llenos de amor. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen de ¿quién? De Dios. Ahí está el asunto. Cuando ofendemos, reitero, no estamos ofendiendo solamente a la otra persona, estamos ofendiendo al Dios que nos creó. Y el asunto se pone más complicado de lo que parece. Por eso hay que perdonar y pedir perdón. ¿Esto es fácil? No lo es. Por eso les dije, ¿es una responsabilidad que tenemos? Sí, pero que Dios nos ayuda, porque sin Él sería imposible. Lo increíble, hermanos, es que cuando practicamos estas cosas, nuestras relaciones se van estrechando más y hay una unidad. ¿Por qué? Porque estamos llevando a cabo mandatos que el Señor nos ha dejado, que permiten que nuestras relaciones sean sanas y que nuestra manera de amar no sea fingida. ¿Usted quiere que lo amen de manera fingida? No. ¿Quiere amar de manera fingida? Yo no quisiera amar de manera fingida. Yo no quisiera decirle algo a la persona que en realidad no siento. Eso no está bien, ¿cierto? Hay otro pasaje más y le pido que se ponga de pie para que podamos ir cerrando la reunión, ¿sí? Que quisiera leer.
y está en Isaías 53, 5 al 6. Isaías 53, 5 al 6. ¿Sí? Entonces mire todo lo que hemos venido repasando y entendiendo para llegar a la conclusión de que la ira y el pecado, la ira y el enojo es un pecado. La maledicencia, el hablar mal de la cuenta, la amargura que guardamos en el corazón, eso es pecado. No es simplemente una mala actitud. No es que tuve un mal día, es pecado, hermanos. Cuando reaccionamos así, estamos pecando. Y en la medida en que no veamos las cosas, lo graves que son, seguramente no vamos a hacer nada para cambiarlo. Por eso es importante que Dios nos muestre cuál es nuestra realidad, ¿sí? Isaías 53 describe los sufrimientos de lo que Isaías llamó el siervo del Señor. Que lo entendemos y sabemos que habla acerca de quién, del Mesías, o sea, de Jesucristo. Cuando usted lee Isaías 53, le va a ser fácil darse cuenta que ese pasaje está hablando acerca de Jesús y su sufrimiento en la cruz. Créame, no cuesta mucho darse cuenta de eso, porque es tan evidente. Mire, es tan evidente que los judíos ortodoxos y ultraortodoxos que no aceptan a Jesús como el Mesías no lo leen, ni permiten que las personas lo lean. ¿Por qué? Porque es que es demasiado evidente que acá está hablando de ¿quién? Del Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿cierto? Y el pasaje dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras ¿qué? Iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él ¿qué? La iniquidad de todos nosotros. La Biblia tiene muchos términos para describir el pecado, como rebelión, como iniquidad, ¿cierto? Transgresión. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz por usted y por mí, también estaba cargando sobre Él el pecado de la ira, del enojo, de la malicia, del rencor, ¿cierto? De la amargura. También estaba cargando esos pecados sobre Él. A veces uno dice, bueno, Él estaba cargando sí, la inmoralidad, no sé, la mentira. No, también el enojo y la ira Él estaba cargando sobre la cruz. Y lo tremendo es que dice que es precio de nuestra paz, porque Roma nos dice que estamos en paz con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. O sea, Jesucristo es quien nos ha puesto en paz con Dios, ¿sí? ¿Y cuál fue el precio de esa paz? La cruz. Ese fue el precio. Ese fue el precio. Gracias a sus heridas que hemos sido ¿qué? Sanados. Pedro habla de esto en su carta, refiriéndose a ¿qué? Al pecado. Porque nuestro gran problema no es en sí la enfermedad física, lo cual es bastante difícil. Nuestro real problema es el pecado. No actitudes, el pecado. Esa es la realidad que ha separado al ser humano de Dios y lo cual Jesús vino a ¿qué? A restaurar y a sanar el pecado en nosotros. Dios, amigos, ha puesto sobre la mesa hoy a nosotros cuántas razones tenemos para perdonar y para dejar el rencor atrás. Oremos, ¿sí? Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Señor, reconocemos nuestra limitación, nuestra incompetencia. Reconocemos, Señor, de que no podemos solos, que tal vez hay realidades, personas que tenemos que perdonar, que no nos sentimos capaces de hacerlo. Señor, permítenos tener un corazón sano, no cargado de rencor, ira, enojo, Señor, de amargura. Padre, ayúdanos a sanar la amargura del corazón a través de tu palabra, pero también de ir a esa persona y resolver las cosas. Ayúdanos a lidiar con el enojo, Señor, porque todos nos enojamos, todos lidiamos con esa realidad, Dios mío, de que nos hablan la verdad, nos marcan los errores y nos molestan, nos fastidiamos, nos enojamos. Es una lucha, Señor, que tenemos todos los días y que necesitamos tu ayuda. Creo que son de esas cosas, Padre, donde nos damos cuenta cuán humanos, cuán falentes, cuán débiles somos, Señor. Puede ser probable que después de este mensaje seamos probados y a lo mejor nos enojemos más de la cuenta. Señor, perdona nuestra maldad delante de ti y ayúdanos, Padre, a tener un corazón quebrantado, un corazón humilde, Señor, que te reconoce y
que reconocemos que nuestra dependencia es de ti, Señor. Te honramos y te bendecimos. Gracias por Cristo Jesús, por la cruz, por haber muerto por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Gracias, Señor, porque hemos encontrado la paz con Dios. Pero te pido que procuremos la paz unos con otros también. En el nombre de Jesús. Amén.